Continental 1404, Torre de Denver, ¿me reciben? Un avión arde junto a la pista, en uno de los aeropuertos con más actividad del mundo. ¡Salid antes de que explote, vamos! Firefighters were prepared to see dead bodies inside, but passengers had tumbled down chutes to escape. Mira esto. Mientras los investigadores buscan pruebas, El avión se aleja de la pista y gira a la izquierda. Un avión se había inclinado notablemente hacia la izquierda cuando no tenía que haberlo hecho. Apuesto por el timón. No funcionaba. las pistas apuntan hacia un problema mecánico grave. ¿Qué tenemos aquí? Que derribó varios 737 hace años. ¿Se estaba repitiendo la misma situación? ¡Aborta! ¡Aborta! Mayday, catástrofes aéreas. Huida de la pista. El vuelo 1404 de Continental Airlines se prepara para despegar de Denver, Colorado. El comandante David Butler y el copiloto Chad LeBang pilotarán el avión hasta Houston. Informe ATIS. Los pilotos revisan las condiciones meteorológicas. Pista principal de despegue. Pista 3-4 derecha. Viento 280 grados, 20 kilómetros por hora. Pista activa 3-4 derecha. El viento es una brisa moderada que sopla a 20 kilómetros por hora desde el oeste. El avión es un Boeing 737, un bimotor a reacción empleado en distancias cortas y medias que se ha convertido en el avión de pasajeros más vendido de la historia. Hay 110 pasajeros a bordo del vuelo de esta noche. Entre ellos se encuentra Mike Wilson. Era el jefe de desarrollo de software en una pequeña startup en Boulder. Volví a Houston para pasar la Navidad con mi familia. El vuelo 1404 despegará del Aeropuerto Internacional de Denver y volará 2 horas hasta el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston, Texas. Lista de verificación completada. ¿Enciendo la APU? Sí. El comandante Butler tiene 50 años y comenzó a trabajar en Continental hace 11. Él es el encargado de pilotar el trayecto hasta Houston. El copiloto LeBang tiene 34 años y empezó a trabajar en la aerolínea hace 1 año. Él será el encargado de vigilar los instrumentos y manejar las comunicaciones por radio. 3-4 derecha. 3-4 derecha. Esa es la que queremos, ¿no? Sí. Buenas noches, amigos de la cabina de pasajeros. Somos el comandante Butler y el copiloto LeBang. El trayecto durará 1 hora y 52 minutos y en principio saldremos a la hora estipulada de Denver. El vuelo hacia Houston será bastante tranquilo. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a bordo. Tierra, cabina. Buenas noches. Buenas noches, tío. ¿Tío? Hemos finalizado la revisión. Todas las puertas y paneles de acceso están cerrados y la rampa está lista. Compruebo una lista de verificación y ahora hablamos, tío. Lista de verificación previa al arranque. Aviso para abrocharse los cinturones. Mientras los pilotos repasan la lista de verificación, los pasajeros se van sentando. Pero Mike Wilson solo piensa en un vuelo que tuvo 4 años antes. Mi padre se acababa de comprar una avioneta y me invitó a volar con él. Despegamos de una pequeña pista en la bahía de Galveston, en Houston. En cuanto comenzamos a sobrevolar la bahía, empezamos a perder altitud. Cuando nos chocamos con el agua, la avioneta se hundió como si fuera una piedra. Me costó un tiempo volver a volar, pero ¿qué probabilidades tenía de sufrir 2 accidentes de avión? Permiten al vuelo 1404 alejarse de la puerta. Tío, quitamos frenos. Ya podemos irnos.
Recibido, ya podéis arrancar. Recibido. Estoy deseando despegar ya. Yo también. Flaps. A 5. ¿Controles? Comprobados. Lista de verificación tras el arranque completada. Pista, Continental 1404 listos para el rodaje. 1404, sigan a un 1900 a su izquierda hasta 3 Whisky. Buen viaje. El controlador de pista indica a la tripulación que sigan a un Beech 1900 turbohélice mucho más pequeño hasta la pista 3-4 derecha. La torre de control aéreo de Denver, el quinto aeropuerto del mundo con más actividad, es la responsable de coordinar la llegada y salida de unos 1.700 vuelos al día. Continental 1404, Torre de Denver, pista 3-4 derecha. Colóquense y esperen. Recibido. Pista 3-4 derecha. Continental 1404. La pista 3-4 derecha es una de las 6 pistas del Aeropuerto Internacional de Denver. Hay 4 pistas paralelas dispuestas de norte a sur y 2 pistas paralelas de este a oeste. Situado muy cerca de las montañas rocosas, es el aeropuerto con más superficie total de todo Estados Unidos. Mide unos 140 kilómetros cuadrados y esa cifra no le hace justicia. Cuando lo ves parece que es aún más grande. ¿Dejo el antihielo para despegar? No, quítalo. Auxiliares de vuelo, siéntense para despegar. Continental 1404, viento 270 a 50. Giren a la derecha, rumbo 020. Pista 34 derecha, lista para despegue. El controlador informa a los pilotos de que el viento sopla en la pista a 50 kilómetros por hora y les autoriza para despegar. Rumbo 020. Despejado para despegue, pista 34 derecha. Continental 1404. Aceleramos para alcanzar la velocidad de despegue. Todo parecía normal. De repente, el avión gira bruscamente a la izquierda. Sentí un giro brusco a la izquierda y ahí es cuando todo empezó a ir mal. ¡Mierda! El avión se sale de la pista a una velocidad de más de 160 kilómetros por hora. Está totalmente fuera de control. ¡Aborta, aborta! Pensé, es imposible que me esté pasando otra vez. El avión impacta contra un bache y sale disparado. Parecía que nos habíamos caído por un precipicio. Descendimos unos 15 metros. Cuando nos chocamos con el suelo, la situación se volvió mucho peor. Lo único que veía eran las llamas que salían del motor derecho. ¡No puede ser! No parábamos de movernos. El vuelo 1404 por fin se detiene a 200 metros de la pista. Un enorme incendio rodea el motor derecho del avión, por lo que todas las personas a bordo están en grave peligro. Algo parecido le sucedió al vuelo 28 de British Air Tours, que abortó el despegue por fuego en un motor y tuvo que ser evacuado. 53 pasajeros y 2 miembros de la tripulación murieron por no poder salir del avión a tiempo. Torre, parece que un avión se ha salido de la pista 3-4 derecha por la izquierda. Repítalo. Cuando el controlador recibe la noticia, Un avión se ha salido. ya no logra localizar uno de sus vuelos. Continental 1404, Torre de Denver. Continental 1404, Torre de Denver. ¿Me reciben?
Todas las unidades de emergencia. Aquí control aéreo. Ha habido un accidente. Los vehículos de emergencias se apresuran para llegar al lugar del accidente mientras las llamas consumen el avión. La cabina de pasajeros se estaba empezando a llenar de humo. Miré hacia la izquierda y ya habían abierto la salida de emergencia. ¡Salid antes de que explote, vamos! Pero en el centro del avión no había auxiliares de vuelo ni nadie para ayudarnos. Eso parecía el señor de las moscas. ¡Tranquilos! ¡No empujéis! El vuelo 1404 de Continental está en llamas. El espeso humo está entrando en la cabina. Los pasajeros tienen pocos segundos para escapar. Si la gente no colabora, todo se vuelve un caos. ¡Vamos! ¡Salid! Llegué con cuidado al ala. Bajé, puse los pies en tierra y empecé a subir la colina directamente. Me giré y esa fue la primera vez que vi el avión. Las llamas dibujaban su silueta y el resto de los pasajeros luchaba por llegar a la colina. En ese momento pensé, voy a sobrevivir. Los equipos de rescate se dirigen al avión siniestrado, incluido el bombero Randall Kemp. El sol se había puesto hace unas 2 horas. La oscuridad era total, no se veía nada. El aeropuerto internacional de Denver es todo un reto, ya que es muy grande. Los bomberos por fin localizan la ubicación del avión fuera de pista y comienzan a luchar contra el fuego. Puedo asegurar que el lugar no era liso. Había muchos hoyos en algunas zonas que podían llegar a medir varios cientos de metros cerca de donde el vuelo 1404 se salió de la pista. Continental Flight 1404, en route to Houston, went sharply off the runway during takeoff, burst into flames and nearly broke apart. When rescue crews arrived, they described the scene as surreal, like something out of a movie. Firefighters were prepared to see dead bodies inside. Tuvimos suerte con el terreno. El avión acabó en una pendiente. Afortunadamente, el combustible ha caído colina abajo, lejos del fuselaje en llamas y de los supervivientes. Los 110 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación han escapado por poco de la muerte. El comandante está gravemente herido y el copiloto ha sufrido solo heridas leves. La pregunta ahora es, ¿por qué ha sucedido un accidente así? By daylight, the charred right side of the plane was visible from the air. Al día siguiente se puede observar la magnitud del desastre. Los pasajeros y la tripulación tienen suerte de seguir con vida. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegan al lugar del accidente. Deben determinar por qué el vuelo 1404 se desvió de la pista. Recopilan pruebas del lugar del accidente para analizarlas. ¿Podéis enseñarme la foto? Bill English es el investigador jefe. Está lejos. El avión estaba bastante lejos de la pista. Se había salido a mucha velocidad en dirección al resto de vías y caminos. El fuselaje estaba prácticamente intacto, salvo la parte derecha que estaba muy quemada y los daños provocados por el impacto y el desplazamiento a lo largo del terreno. A ver qué nos dicen las huellas. Una de las primeras cosas que hicimos fue mirar las marcas de los neumáticos. Empezaban desde el centro y de repente giraban mucho a la izquierda. Sí, justo ahí. El avión se desvía de la pista hacia la izquierda, cruza la pista de rodaje y esa vía de servicio y esquiva por poco esta estación de bomberos antes de acabar en esa pendiente. ¿Por qué crees que pasó? ¿Por algún tipo de fallo mecánico? Apuesto por el timón. Por ahora. El timón es una superficie de control situada en la parte trasera del avión que se usa para dirigirlo y controlar el movimiento lateral causado por los vientos cruzados. A través de un sistema de accionamiento, los pilotos mueven el timón presionando los pedales con los pies.
Los investigadores saben que en 2 accidentes distintos que se produjeron durante los años 90, los pilotos perdieron el control de su 737 por un movimiento repentino e inesperado del timón. Se denomina desplazamiento del timón y se produce cuando los controles del timón se bloquean. Todas las personas a bordo de los 2 aviones murieron. Un avión se había inclinado hacia la izquierda cuando no tenía que haberlo hecho, por eso nos centramos en los actuadores del timón. Los actuadores son un mecanismo crucial que convierte la presión hidráulica generada por la presión del pedal del piloto en una acción mecánica que mueve el timón. ¿Se estaba repitiendo la misma situación con otro 737? Si los problemas con el timón han vuelto a surgir, miles de vidas a bordo de los 737 que hay en todo el mundo podrían estar en peligro. Los investigadores examinan el actuador del timón. Inspección del actuador completada. Sí que funcionaba. Vale. El timón no se bloqueó ni causó que el avión se saliera de la pista. ¿Puedes ponerme todas las fotos, por favor? Bill English se pregunta qué más podría haber provocado el accidente. Se centra ahora en el punto en el que el avión empezó a girar a la izquierda. Siguiente. Parecen huellas de raspado. Es verdad. La gruesa línea negra procede de la rueda delantera. Los investigadores ven pruebas de lo que se conoce como raspado. Ese fenómeno se produce cuando un movimiento lateral extremo empuja un neumático transversalmente y lo arrastra por la superficie, dejando una marca. ¿Podría haberse bloqueado el sistema de dirección provocando esa posición en la rueda delantera? Nos centramos en el movimiento de la rueda delantera. Los investigadores obtienen una pista cuando encuentran un cable que controla el sistema de dirección en el lugar del accidente. ¿Qué tenemos aquí? Está roto. Si el cable se rompió antes del accidente, eso podría explicar el movimiento de la rueda delantera. Lo enviamos al laboratorio y su respuesta fue que el cable se había partido después de que el aparato se saliera de la pista. No tiene nada que ver con el accidente. Pero ¿por qué dejó marcas la rueda? Otro posible fallo mecánico que los investigadores deben tener en cuenta es si los frenos del vuelo 1404 se bloquearon durante el despegue. Buscamos cualquier indicio de bloqueo. Si el freno izquierdo se hubiera bloqueado, hubiera obligado al avión a girar a la izquierda. En tal caso, los componentes metálicos de alrededor de los frenos y del buje de la rueda estarían descoloridos. Tras examinar los frenos no vimos nada así. Bill English y sus investigadores están convencidos de que lo que le sucedió al vuelo 1404 no tiene nada que ver con un fallo mecánico. La causa tiene que ser otra. ¿Y ahora qué? Habíamos analizado el aparato y teníamos que centrarnos en el entorno y en los pilotos. ¡Mierda! Esos ahí, por favor. La causa por la que el vuelo 1404 se salió de la pista se le sigue resistiendo a los investigadores, por lo que la NTSB debe ahora tener en cuenta factores externos al avión que podían haber provocado la catástrofe del Boeing 737. ¿Nos falta algo? No. Tenemos todo lo que necesitamos. El meteorólogo senior de la NTSB, Don Ike, investigará las condiciones meteorológicas en el momento del accidente. El accidente se produjo un 20 de diciembre, en pleno invierno. Teníamos que analizar la pista, el entorno, los vientos, si hubo precipitaciones. Los informes del Servicio Nacional de Meteorología indican que había sistemas de bajas presiones en algunas zonas de Colorado cuando se produjo el accidente. El estado de la pista en invierno siempre es algo que hay que tener en cuenta. ¿Se habría producido el accidente por el viento, la nieve o el agua? Pero esas condiciones no afectaron a las pistas del aeropuerto de Denver. No hubo problemas meteorológicos graves en ese momento. La superficie de la pista 34 estaba despejada y seca. Fuese lo que fuese,
Pasó muy rápido. Los investigadores se centran ahora en los vientos cruzados que pudiera haber durante el despegue. Parece una puesta en veleta. La puesta en veleta se produce cuando un viento cruzado empuja la cola del avión, obligando al morro a señalar en la dirección del viento. El piloto tiene que accionar el timón para contrarrestar ese movimiento. Un 737-500 puede soportar vientos cruzados de hasta 60 km por hora, pero si las ráfagas son más fuertes, podrían hacer que el avión se saliera de la pista. English necesita confirmar que los pilotos no intentaron despegar con vientos cruzados que superaban el límite de seguridad para un 737. Informe ATIS. Pista principal de despegue. Antes del despegue, los pilotos deberían haber recibido un informe sobre las condiciones meteorológicas del Servicio Automático de Información de Terminal. 20 km por hora, pista activa. ATIS informó de vientos de 280 grados a 20 km por hora, inferiores al límite de 60 km por hora. Pero los pilotos no solo confían en ATIS, Control Aéreo también les proporciona información sobre los vientos que soplan en la pista justo antes de despegar. Continental 1404, viento 270 a 50. Los investigadores hablan con el controlador que trabajó esa noche. Gracias por atendernos. Faltaría más. Vamos allá. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones meteorológicas durante el despegue? Pues comprobé el viento justo antes. Continental 1404, viento 270 a 50. El controlador indicó a la tripulación que soplaban vientos de 50 km por hora en la pista 34, una velocidad inferior al límite para los vientos cruzados de 60 km por hora. ¿Algo más que pudiera explicar lo que pasó? No. Estoy tan sorprendido como vosotros. Es otro callejón sin salida. Vamos a analizarlos. Si los vientos no superaban el límite y no había ningún fallo mecánico, solo un error humano podría explicar el accidente. Todo correcto. Siguiente. Gracias al registrador de datos de vuelo del avión, los investigadores saben qué han hecho los pilotos segundo a segundo. A los pilotos se les enseña a volar con vientos cruzados casi desde que comienzan su formación, por lo que queríamos ver cómo manejaron esos vientos en el registrador de datos de vuelo. Aquí está. Mira esto. Aquí es cuando mueve el timón. Cuando el avión comenzó a ganar velocidad y superó los 90 km por hora, el comandante empezó a mover el timón hacia la derecha para intentar compensar la denominada puesta en veleta que giró el aparato hacia la izquierda. Los datos del registrador muestran que el comandante notó que los vientos cruzados estaban inclinando el avión ligeramente hacia la izquierda, por lo que apretó el pedal del timón derecho y centró el aparato. Pero cuando el avión gira hacia la izquierda por segunda vez, los datos revelan que el comandante deja de presionar los pedales del timón y comienza a girar la palanca de mando hacia la derecha. De repente dejó de usar el timón. Sí, pero ¿por qué? Comandante David Butler, 50 años. Antes aterrizaba cazas en portaaviones. Sabe cómo lidiar contra el viento. Los investigadores necesitan hablar con el comandante para escuchar su versión de la historia. ¿Seguro que te sientes con fuerzas para hacerlo? Sí. Si el piloto fallece es mucho más complicado entender sus acciones. Tenemos que analizarlas mucho más. Pero en este caso pudimos hablar con él y nos contó lo que pensaba que pasaba y cómo eso podría haber influido en sus acciones. Cuéntame, ¿qué pasó ese día? De repente fue como si alguien hubiera cogido la cola del avión con la mano y girara a la izquierda. ¿Ahí fue cuando dejaste de apretar el timón? No funcionaba.
Cuando hablamos con el piloto nos dijo que creía que el timón no funcionaba, pero gracias al registrador de datos de vuelo sabíamos que sí. ¿Y qué hiciste? Tirar de la caña del timón. ¿La caña del timón? Sí. A baja velocidad, los pilotos de grandes aviones enderezan la rueda delantera usando la caña del timón que está en la parte izquierda de la cabina de mando. El piloto nos dijo que intentó alcanzar la caña del timón en lo que pareció ser un último esfuerzo. Intentó hacer lo que pudo para mantener el avión recto sobre la pista. La caña del timón estaba muy a la derecha, pero a esa velocidad no había nada que la caña del timón pudiera hacer. Sin una causa clara del accidente, los investigadores centran su atención en la grabadora de voz de la cabina de mando. Escuchar la grabadora de voz nos sirve para saber qué pasaba que pudiera no coincidir con el relato de los pilotos. ¿Preparado? Perfecto. Vamos a escucharla. Continental 1404, Torre de Denver. Pista 34 derecha. Colóquense y esperen. Recibido. Pista 34 derecha. Continental 1404. La conversación en la cabina de mando es completamente rutinaria. Los pilotos comprueban las listas de verificación y ruedan por la pista. Parece que hay un poco de viento. De repente, algo les llama la atención. Parece que hay un poco de viento. Sí. Mira cómo se mueven las nubes. Los pilotos miraron las nubes e indicaron que esas nubes bajas a 1200 metros se movían a 90 kilómetros por hora. Continental 1404, viento 270 a 50. Giren a la derecha, rumbo 020. Pista 34 derecha, lista para despegue. Rumbo 020, despejado para despegue. Pista 34 derecha, Continental 1404. Vientos cruzados a 50 kilómetros por hora. Los pilotos eran conscientes de que había vientos fuertes y cuestionaban los informes que afirmaban que los vientos soplaban a solo 50 kilómetros por hora. Sin informes que muestren vientos superiores a 60 kilómetros por hora, establece 90,9. El comandante decide seguir adelante e indica al copiloto que establezca una configuración de potencia de 90,9 para despegar. Ese avión debería haber soportado ese tipo de vientos. Quizá hubiera algún elemento local, algo que provocara que el aparato sufriera vientos mucho mayores de los registrados. ¡Aborta, aborta! La grabadora de voz no ayuda a explicar lo que contó el comandante a Bill English. De repente, fue como si alguien hubiera cogido la cola del avión con la mano y girara a la izquierda. Los investigadores han llegado a un punto muerto. Hasta ahora nada puede explicar lo que le sucedió al vuelo 1404. Los informes meteorológicos indican que el vuelo 1404 soportó vientos de menos de 60 kilómetros por hora. Pero las nubes que se desplazaban a gran velocidad observadas por los pilotos y el movimiento drástico y repentino del avión hacen que los investigadores cuestionen la precisión de esos informes. La siguiente pregunta lógica era, ¿fue por una fuerte ráfaga de viento? ¿Fue por algo que el avión no pudo contrarrestar? Los investigadores analizan los sistemas que miden e informan del viento en el aeropuerto de Denver. ¿Qué les dijeron acerca del viento? Atis les informó que soplaba a 20 kilómetros por hora. ¿De dónde viene esa medición? De esta torre meteorológica. Está a varios kilómetros de la pista. Eso no ayuda mucho. De hecho, la fuente de la información de Atis está a más de 3 kilómetros del punto en el que el vuelo 1404 se salió de la pista. En el caso de Denver, hay muchas pistas y las largas distancias suponen un problema. Además del informe Atis, los pilotos también cuentan con la ayuda de un sistema de medición de cizalladuras de viento en tierra.
Docenas de sensores de cizalladuras repartidos por todo el aeropuerto recogen datos adicionales sobre el viento. Los controladores usan esos datos para ofrecer a los pilotos información más localizada del viento. Continental 1404, viento 270 a 50. El controlador les dijo que el viento soplaba a 50 kilómetros por hora. ¿De dónde procede ese dato? De este sensor que está en el final de la pista 3-4 derecha. Calcula la velocidad media de los vientos y envía esa información cada 10 segundos. Pero los sensores que se encuentran cerca de la pista no informan de la velocidad de todas las ráfagas, solo de su velocidad media. La media eran 50 kilómetros. No es suficiente para sacar de la pista un 737. Seguramente fuera alguna ráfaga. El sistema de información del viento tomaba mediciones cada segundo, enviando esos datos cada 10 segundos. No era un sistema diseñado para dar información de ráfagas o de vientos cruzados. Los investigadores se preguntan si la proximidad con las montañas rocosas, situadas al oeste del aeropuerto, tuvo algo que ver con el accidente. Las rocosas son una cordillera que se extiende de este a oeste, con pendientes muy empinadas en la parte este, que pueden generar vientos que bajan, se calientan por la compresión y luego vuelven a subir. Eso crea patrones con forma de ola. Analizamos las condiciones del aire en las zonas más altas y determinamos que sí que hubo fuertes vientos que soplaron ladera abajo. Los vientos procedentes de las montañas rocosas pueden generar fuertes ráfagas que se pueden llegar a sentir a cientos de kilómetros de distancia de las montañas y que suponen un peligro para los pilotos. Sabíamos que no era suficiente con responder a la pregunta ¿qué condiciones meteorológicas había en el momento del accidente? Necesitamos más que las medias. Los investigadores necesitan confirmar que una ráfaga de aire procedente de las montañas impactó en el vuelo 1404 mientras rodaba por la pista. Solo un análisis segundo a segundo podría confirmar esa teoría. Para ello piden a expertos del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica que creen un modelo de ordenador de los vientos en el momento exacto del accidente usando todos los datos que tienen. Les pedimos que incluyeran también las cizalladuras de viento a baja altura, algo que no se había hecho antes. Usando ese modelo logramos resultados sorprendentes. Impresionante. Mostró que había vientos muy fuertes a ras de suelo. Algunos de esos vientos, que estaban relacionados con las condiciones meteorológicas de las rocosas, superaban los 75 kilómetros por hora. Había ráfagas de más de 75 kilómetros por hora. Pero ninguno de los sensores del aeropuerto registró esas ráfagas, solo las velocidades medias cada 10 segundos. Los pilotos no lo sabían. Los investigadores están cada vez más cerca de resolver el misterio del vuelo 1404, pero aún hay algo que no saben. ¿A cuánta velocidad soplaban las ráfagas que impactaron contra el avión? ¡Aborta! ¡Aborta! ¿Qué podría provocar que un avión de 58 toneladas se saliera de la pista? Los investigadores están dispuestos a averiguar por qué el vuelo 1404 se salió de la pista. Tuvimos que retroceder un poco y pensar, ¿qué pudo afectar al avión? La respuesta tiene que estar aquí. Llevan a cabo cientos de simulaciones por ordenador usando varias posibles velocidades para las ráfagas de viento con el objetivo de intentar reproducir la trayectoria del avión. Esas simulaciones no son una animación de un avión en 3D. Son líneas que suben y bajan y diferentes parámetros en gráficas. Nuestros ingenieros de rendimiento tuvieron que coger el modelo aerodinámico del avión y averiguar los datos del viento. Fue un proceso muy lento. Gracias. Lo tenemos. 85 kilómetros por hora. Los cálculos revelan varias ráfagas muy superiores a los 50 kilómetros por hora de los que se informó a los pilotos. Algunas llegaron a alcanzar los 85 kilómetros por hora. No tuvieron ningún problema con el viento hasta que llegaron aquí. De repente, les golpeó una ráfaga de 85 kilómetros por hora.
Es un viento bastante fuerte. ¿Estamos ante algo tan sencillo como un desvío de la trayectoria por un viento cruzado? Una ráfaga de viento. ¿Sería eso? Era un piloto con miles de horas de vuelo y un exaviador naval que llevaba muchos años trabajando para la aerolínea. ¿Por qué sucedió algo así? Bill English se pregunta si un piloto con tanta experiencia como el comandante Butler debería haber podido controlar el aparato. ¿Sería una experiencia poco habitual para un piloto comercial? Para contestar esa pregunta, necesitábamos examinar los datos operativos. Bill, no te lo vas a creer. La NTSB revisa los datos de todos los despegues de 737 que pueden encontrar. Es algo que solo pasa una vez, como mucho. Descubren que de más de 250.000 despegues, solo 4 737 sufrieron vientos cruzados de más de 55 kilómetros por hora. Es una velocidad muy inferior a los 85 kilómetros por hora de las ráfagas que soplaron contra el vuelo 1404. La posibilidad de que un piloto se tope con ese tipo de viento cruzado es tan baja que quizá no lo hace durante toda su carrera, o quizá solo una vez en la vida. Vale, a ver cómo manejó la situación. Con esta nueva información sobre la velocidad del viento, los investigadores analizan por segunda vez las acciones del comandante. Vamos a añadir las ráfagas a los movimientos del timón que realizó el comandante. Vale. Aquí se topó con una pequeña ráfaga y apretó el timón derecho. Y funcionó. Después se enfrentan a otra más fuerte, vuelve a apretar el timón derecho, pero no es suficiente. La segunda vez, el viento es tan fuerte que el timón no logra devolver al avión inmediatamente a su trayectoria. Por eso, el comandante asume que el timón ha dejado de funcionar. ¡Mierda! Durante esa segunda acción, una ráfaga de más de 80 kilómetros por hora impactó casi directamente en la parte izquierda del avión. Eso canceló inmediatamente la acción que había realizado. Lo que tenía que hacer era presionar de nuevo el timón. En vez de eso, soltó los pedales del timón y el avión empezó a girar en la dirección incorrecta. ¡Aborta, aborta! Despegar con vientos cruzados es parte de la rutina a la que se enfrentan los pilotos en las simulaciones de vuelo. Pero resulta que dicha formación tiene sus límites. Descubrimos que los simuladores no incluían ráfagas en los valores de viento simulados hasta que no estaban al menos a 15 metros de altura. Formaban a los pilotos, pero no les daban la opción de practicar algo así en tierra. En el mundo real, la naturaleza viene a por ti, en este caso, para sacarlos de la pista. Cuando el avión empezó a desviarse de la pista y el comandante entró en pánico, ¡mierda!, lo que hizo fue mostrar patrones de comportamiento sobreaprendidos. Es lo que haríamos en un coche si intentáramos alejarnos del lateral de la carretera. Pero si las condiciones eran tan extremas, los investigadores necesitan saber por qué los pilotos del vuelo 1404 no abortaron o pospusieron el despegue en una situación tan complicada. Los investigadores de la NTSB saben que los pilotos del vuelo 1404 se enfrentaron a vientos cruzados con los que seguramente nunca se habían topado. Lo que necesitan saber es por qué nadie les informó de las fuertes ráfagas que soplaban ese día. Hemos comprobado los datos del viento en el momento del accidente. Algunas ráfagas superaban los 50 kilómetros por hora. Si los controladores hubieran informado de valores superiores o los sensores hubieran detectado las fuertes ráfagas, ¿el resultado habría sido distinto? Parece que hay un poco de viento. Sí. Mira cómo se mueven las nubes. Continental 1404, viento 270 a 50. Los controladores cuentan con una pantalla en la que pueden leerse hasta 7 mediciones diferentes del viento. Una corresponde al viento de gran velocidad detectado por el sensor, que estaba más cerca del extremo final de la pista. Esa es la velocidad de la que informaron a la tripulación, 50 kilómetros por hora. Pero también muestra la velocidad del viento detectada por un sensor situado al comienzo de la pista. Justo antes del accidente informaba de vientos de 65 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 75. ¿Por qué no informaste de las ráfagas de 75 kilómetros por hora a los pilotos?
Les informamos de los vientos al comienzo de la pista. Pero solo si preguntan. Sí. Es el procedimiento habitual. Ya. Siguió la política que tenían. Es el procedimiento habitual. Parecía el clásico error de comunicación en el que la información no se transmitía como era debido por culpa de cómo estaba diseñado y procesado el flujo de información en la torre de control. La causa del accidente del vuelo 1404 se debió a un cúmulo de acontecimientos. Lista de verificación completada. ¿Enciendo la APU? Sí. Como las fuertes ráfagas eran tan localizadas, de nada hubiera servido retrasar el despegue o solicitar una pista diferente. 3-4 derecha. 3-4 derecha. Esa es la que queremos, ¿no? Sí. Vieron como un Beech 1900 despegaba antes que ellos sin problema, y eso causa un gran impacto en la toma de decisiones de un piloto. Es un fenómeno denominado demostración social. Si todo el mundo lo hace, tiene que ser lo correcto. Continental 1404, viento 270 a 50. Giren a la derecha, rumbo 020. Pista 34 derecha, lista para despegue. Informan a los pilotos de vientos de 50 kilómetros por hora, velocidad muy inferior a la de las ráfagas que pronto se van a encontrar. Vientos cruzados a 50 kilómetros por hora. Había información disponible que podía haber cambiado el resultado de habérsela transmitido a la tripulación, pero la forma en la que el sistema estaba diseñado para divulgar esa información hizo que no se transmitiera. Si los pilotos hubieran sido conscientes de esas ráfagas procedentes de las montañas, podrían haberse mantenido alerta. Podrían haber controlado el avión a pesar de esas fuertes ráfagas si hubieran presionado el timón y no lo hubieran soltado. Podrían haberse mantenido en el centro de la pista. ¡Mierda! En este caso, el piloto dejó de ser consciente de la relación entre las acciones que tomaba y lo que el aparato respondía. ¡Aborta! ¡Aborta! El accidente del vuelo 1404 de Continental Airlines fue importante porque no se trataba de un accidente normal en el que el avión se había salido de la pista. Se produjo por los vientos de las montañas rocosas. Una de las recomendaciones clave que hicimos era que la Administración Federal de Aviación tenía que analizarlo. Ese peligro era algo real. La naturaleza siempre está ahí y de vez en cuando puede actuar con violencia. La Administración Federal de Aviación realizó un perfil basado en los vientos cruzados a los que se enfrentaron los pilotos y exigió que se incluyeran en los programas de formación. Los investigadores también recomiendan nuevas directrices de la Administración Federal de Aviación para que los controladores transmitan múltiples fuentes de información sobre el viento a los pilotos. Cuando hablamos de condiciones meteorológicas adversas, tenemos que recordar que los retrasos en los aeropuertos pueden suponer una pequeña molestia, pero que esas situaciones son muy importantes y que los factores medioambientales pueden provocar accidentes.